Internacionales. Organizaciones eligen candidato para Comité de Expertos de Naciones Unidas. El Salvador, interesado en ser parte del Comité de Expertos que brinda el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desarrolló un proceso democrático entre las organizaciones de personas con discapacidad del país, a fin de que éstas eligieran al representante que participó en la contienda electoral con el resto de países suscriptores de la Convención. En los años 2012 y 2014 se llevó a cabo dos participaciones de país a través de un candidato ante Naciones Unidas. En ambos procesos, el CONAIPD invitó a todas las asociaciones de y para personas con discapacidad para presentar personas candidatas, junto con un perfil a considerar para las elecciones internas de cada asociación. En las elecciones del 2012, los candidatos fueron el licenciado Alexander Kellman, señor Demetrio Enrique Ruano Perdomo, señor Nelson Humberto Barahona Montano y la licenciada Angélica Dolores Monteagudo. Para el año 2014, la señora Rubidia Cornejo y el licenciado Alexander Kellman. En ambas elecciones, el candidato electo fue el licenciado Alexander Kellman. Para impulsar la candidatura del licenciado Kellman, se coordinó y realizó una serie de acciones interinstitucionales, tanto en el país como en el exterior. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una serie de reuniones para socializar la propuesta de temas del candidato con las organizaciones de personas con discapacidad, a fin de obtener las observaciones y sugerencias pertinentes. Informes internacionales. ONU. Luego de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2007 y su entrada en vigor en el ámbito internacional en el 2008, El Salvador desarrolla el primer informe de país en el año 2010. Posteriormente, se recibió las observaciones por parte del Comité de Expertos a través de la lista de cuestiones, donde se señala al país observaciones como la necesidad de abordar el retiro de la reserva de la Convención, armonización de leyes con la Convención, certificación de personas con discapacidad, abordaje positivo de derechos de personas con discapacidad, transporte accesible, prevención y atención a personas con discapacidad ante desastres naturales, entre otros. Para dar respuesta y seguimiento a los aspectos señalados en el informe, el CONAIPD, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, socializó la lista de cuestiones con las instituciones involucradas y desarrolló una serie de jornadas de trabajo con las mismas, a fin de dar respuesta a cada observación planteada en el informe. La información se unificó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se elevó el informe de país correspondiente ante Naciones Unidas en el mes de agosto de 2013. Para septiembre del mismo año, Naciones Unidas brinda una respuesta al país a través del documento Observaciones Finales sobre el informe inicial de El Salvador, aprobadas por el Comité de Expertos de la Convención, las cuales son del estricto cumplimiento por parte del Estado salvadoreño en torno a los derechos de las personas con discapacidad. En ese proceso, la doctora Violeta Mengíbar, como presidenta del CONAIPD, participó en la sexta conferencia de Estados Parte, realizada en Naciones Unidas Nueva York en el mes de junio de 2013, donde gestionó la visita al país de Shiv Chalklin, relator especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad, a fin de evaluar las acciones desarrolladas por El Salvador en torno a la aplicación de la Convención. Relator especial de Naciones Unidas en El Salvador. En el periodo del 11 al 15 de noviembre de 2013, El Salvador contó con la visita del señor Shiv Chalklin, relator especial de Naciones Unidas sobre discapacidad. Durante su visita se reunió con diferentes ministerios, organizaciones de y para personas con discapacidad y con el CONAIPD, a fin de conocer de primera mano las acciones que como país se desarrollan en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al finalizar su recorrido en el país, el señor Chalklin presentó sus observaciones preliminares de la
la visita, en las que indicó que encontró un claro compromiso de parte del gobierno de El Salvador con las preocupaciones de las personas con discapacidad, lo que se evidencia con la ratificación de la Convención de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y con otras normativas que abordan la discapacidad de grupos poblacionales como la niñez y la adolescencia o que establecen normas para el diseño arquitectónico inclusivo. El relator de Naciones Unidas pudo conocer la realidad nacional y mostró su satisfacción por los esfuerzos que se emprenden y motivó a las instituciones a fortalecer y enriquecer las acciones para avanzar cada vez más en la inclusión social y erradicar la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad. Sobre la institucionalidad, expresó que el CONAIPD desempeña un papel positivo en el desarrollo de los servicios a las personas con discapacidad y coordinación entre el gobierno y las organizaciones de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, planteó que no contó con indicios de la existencia de un plan de acción nacional sobre discapacidad con indicadores para medir su progreso y recomendó que las personas con discapacidad participen en las juntas y estructuras que representan sus intereses y finalizó sus observaciones haciendo un llamado a los medios de comunicación para que informen ampliamente sobre cuestiones relativas de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Informe OEA. El CONAIPD retomó el compromiso de trabajo relativo a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad a partir de mayo de 2012, por lo que preparó el segundo informe de país. Para la recopilación de los insumos, el CONAIPD desarrolló una serie de jornadas con las instituciones gubernamentales involucradas, a fin de orientarles sobre los mecanismos a seguir para brindar la información correspondiente. La información y las acciones desarrolladas por entidades como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de los Deportes, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y el Ministerio de Turismo, entre otros, se socializó con organizaciones de personas con discapacidad de diversos sectores, quienes brindaron aportaciones y observaciones en torno al trabajo hecho por las entidades gubernamentales participantes. Los insumos brindados formaron parte del informe que se presenta como país a la Organización de Estados Americanos, como parte de los compromisos de El Salvador en materia de discapacidad. El Salvador firma Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech busca que los diferentes países incluyan en su legislación nacional relativa a derechos de autor un conjunto de limitaciones y excepciones, a fin de permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles para personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Como un primer paso y como resultado de una serie de acciones desarrolladas por las asociaciones de personas ciegas del país, el Ministerio de Economía, el Registro de Personas Naturales y el CONAIPD, El Salvador logra la firma del Tratado de Marrakech en octubre del 2013. A partir de esa acción, las instituciones mencionadas han continuado una labor de incidencia para que la Asamblea Legislativa del país ratifique el tratado, a fin de que niñas, niños, adolescentes y adultos del país cuenten con textos impresos para su desarrollo académico. La inclusión de las personas con discapacidad y la Agenda de Desarrollo Sostenible. El año 2015 es el plazo límite para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, por lo que países de la región latinoamericana emprendieron esfuerzos para promover el abordaje de la situación de los derechos de las personas con discapacidad a fin de que estos temas sean tomados en cuenta en los nuevos objetivos del milenio. El Salvador formó parte de esta iniciativa a través de la participación de concejales del Pleno del CONAIPD, representantes de diversos sectores, entre ellos el señor Román Torres, del sector de padres, madres y o familiares de niñez con discapacidad en cualquiera de sus tipos, el licenciado Dimas Elisandro Rodríguez, del sector de personas con discapacidad visual, y la licenciada Vilma Mercedes Saldaña de Chiquillo, del sector de personas con discapacidad intelectual. La participación en estas actividades permitió consolidar aportes y recomendaciones por parte de los países participantes para la reunión de alto nivel sobre discapacidad
y Desarrollo de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2013, y reforzar así el compromiso de los países de las Américas para promover la igualdad y la autonomía de las personas con discapacidad en el marco de una agenda de desarrollo post-2015. Como resultado de las actividades, se elaboró una declaratoria con 12 puntos medulares para el abordaje del tema de derechos de las personas con discapacidad. A nivel nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, promovió durante el 2013 e inicios del 2014 la participación directa de las personas con diferentes tipos de discapacidad para la elaboración de la propuesta de país para la agenda post-2015.